La Biblia está llena de versículos que no solo se leen, se sienten, se sostienen, se abrazan en los días más oscuros. Versículos que fueron escritos para personas reales, en momentos reales de angustia, de miedo, de agotamiento, y que hoy siguen teniendo el mismo poder para ti. Este espacio es para detenerte un momento, respirar y dejar que esas palabras te hablen justo donde más lo necesitas. Muchas personas llegan a un punto en su vida donde sienten que ya no pueden más, no porque hayan dejado de creer, sino porque el cansancio se les metió hasta el alma. Están cansadas de luchar, cansadas de esperar, cansadas de ser fuertes cuando por dentro todo se está desmoronando. Tal vez tú estás escuchando esto en uno de esos momentos, cuando te levantas sin ganas, cuando haces lo que tienes que hacer por inercia, cuando sonríes por fuera pero por dentro sientes un peso que no sabes cómo soltar. Este video nace para esos instantes, para cuando las fuerzas se acaban, la mente se satura y el corazón solo quiere un poco de alivio, un poco de luz, una palabra que vuelva a levantar lo que está caído. Hay momentos en los que uno no necesita explicaciones complicadas ni discursos largos. Lo que necesita es una palabra viva, una palabra que atraviese el ruido, que calme el alma y que recuerde que Dios sigue ahí, incluso cuando tú sientes que ya no tienes nada más para dar. Si este contenido conecta contigo, te invito a dar like, a comentar y a compartir este video. Ese pequeño gesto ayuda a que YouTube lo recomiende a más personas que también están pasando por momentos difíciles y que quizás solo tienen este espacio para acercarse a Dios. Al hacerlo, estás siendo parte de algo más grande. Estás ayudando a que esta palabra llegue donde más se necesita, y eso es una gran bendición. Si puedes, comenta una frase breve como Dios me sostiene, porque esas palabras también fortalecen a otros que las leen y crean una cadena de fe entre todos. Ahora sí, prepara tu corazón, abre tu mente y date permiso de recibir. Continuemos ahora con el primer versículo. Primer versículo, Isaías capítulo 40, versículos 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahora, querido oyente, detente un segundo y escucha esto con calma, porque este versículo no fue escrito para gente que nunca se cansa, fue escrito para gente como tú y como yo, para personas que sí llegan al límite, para personas que sí se agotan, para personas que sí sienten que la vida pesa demasiado. Y lo primero que quiero que notes es cómo empieza: Él da esfuerzo al cansado. No dice, Él solo ayuda al que está fuerte. No dice, Él solo sostiene al que nunca duda. Dice al cansado. O sea, a la persona que ya no puede más, a la persona que está drenada, a la persona que siente que su energía se evaporó. Y aquí hay algo profundamente humano y profundamente espiritual al mismo tiempo, porque muchas veces el cansancio que tú sientes no es solo físico. A veces el cuerpo puede dormir 8 horas, pero el corazón sigue agotado. A veces tú descansas, pero por dentro sigues en guerra. A veces comes, te bañas, sigues la rutina, pero sientes que no recargas. Y entonces viene la culpa, porque dices, ¿por qué me siento así si yo creo en Dios? ¿Por qué me siento vacío si yo oro? ¿Por qué me siento sin fuerzas si yo trato de hacer las cosas bien? Y este versículo te responde sin reproches, te responde con compasión, como si Dios te dijera, yo sé que estás cansado, yo lo veo, yo lo entiendo, y precisamente por eso vengo a ti, porque hay una diferencia enorme entre pensar que Dios solo te acompaña cuando tú estás fuerte, y entender que Dios es el que te fortalece cuando tú ya no puedes. La fe no es un trofeo para el que nunca cae. La fe es una cuerda para el que se está cayendo. Y Dios no se ofende por tu cansancio. Dios no se asusta de tu debilidad. Dios no te mira con desprecio cuando tú dices, ya no puedo. Al contrario, este versículo dice
que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, o sea, al que ya no le queda nada. Y aquí quiero que pienses en algo. Cuando tú tienes fuerzas, tú administras fuerzas, tú divides, tú calculas, tú dices, con esto me alcanza para hoy. Pero cuando tú no tienes ninguna, no hay de dónde sacar. Es como mirar la mano y ver que está vacía. Es como abrir el corazón y sentir que no queda nada adentro. Es como mirar el futuro y sentir que no tienes con qué. Y es ahí donde entra la promesa, Dios multiplica. Multiplica es diferente a dar un poquito. Multiplica es hacer que lo que parecía insuficiente, de repente alcance. Multiplica es que lo que estaba casi apagado, de repente se encienda. Multiplica es que tú digas, yo hoy no podía levantarme, y sin saber cómo te levantaste. Yo hoy no tenía ganas de seguir, y sin entender por qué, seguiste. Yo hoy sentía que me iba a quebrar, y sin saber de dónde salió, resististe. Luego el texto dice algo que a mí me encanta, porque es muy real. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Mira qué interesante, incluso los jóvenes, incluso los que tienen energía, incluso los que supuestamente pueden con todo, también se cansan. La Biblia no romantiza la fuerza humana, no te vende la idea de que el que es joven nunca se quiebra. Dice que también se fatigan, también flaquean, también caen. Eso es importante porque a veces tú sientes que tu cansancio es una señal de que algo está mal contigo y en realidad es una señal de que eres humano. Tu agotamiento no siempre significa falta de fe, muchas veces significa exceso de carga. Hay personas que se cansan porque están peleando batallas que nadie ve, batallas mentales, ansiedad, pensamientos que no descansan. Hay personas que se cansan porque cargan responsabilidades enormes, familia, deudas, presión, expectativas. Hay personas que se cansan porque han vivido decepciones y pérdidas, y cada pérdida te quita algo. Hay personas que se cansan porque han estado siendo fuertes por demasiado tiempo. Y si tú te identificas con eso, este versículo es como un abrazo. Te está diciendo, sí, te puedes cansar, sí, te puede doler, sí, puedes flaquear, pero no te vas a quedar ahí, porque la promesa no termina en el cansancio, la promesa termina en las nuevas fuerzas. Y aquí viene la parte clave, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y cuando la Biblia habla de esperar en Dios, no es quedarse quieto sin hacer nada, no es cruzarse de brazos y decir, ya que pase lo que pase. Esperar en Dios es una actitud interna, es decir, yo no entiendo el proceso, pero confío en el carácter de Dios. Yo no veo salida, pero sé que Dios no me abandona. Yo no sé cómo se va a resolver esto, pero yo decido no soltar la mano de Dios. Esperar en Dios es sostenerte en Él, aunque no sientas nada, porque hay días donde la fe no se siente, la fe se elige. Hay días donde tú no sientes esperanza, pero decides esperar. Hay días donde tú no sientes fuerza, pero dices, Dios, aquí estoy. Y ese aquí estoy es tu manera de esperar. Nuevas fuerzas significa fuerzas frescas, fuerzas renovadas, fuerzas que no vienen de tu cuerpo, sino de tu espíritu sostenido por Dios. Y eso es hermoso, porque Dios no te promete que nunca te cansarás, te promete que no te quedarás sin renovación. Dios no te promete que nunca vas a llorar, te promete que no vas a llorar solo. Dios no te promete que nunca vas a sentirte débil, te promete que tu debilidad no será el final. Y luego dice, levantarán alas como las águilas. Esta imagen es poderosa. El águila no niega la tormenta. El águila no se asusta de las corrientes de aire. El águila sabe usar el viento en contra para elevarse. Y esto es importante, porque muchas veces tú quisieras que Dios te quitara el viento en contra, pero Dios a veces no te quita el viento. Dios te enseña a levantar alas. A veces tú quisieras que la situación desapareciera, pero Dios no siempre desaparece la situación de inmediato. Dios te da altura, Dios te da perspectiva, Dios te levanta por encima de lo que te estaba ahogando. Hay dolores que cuando los estás viviendo en el suelo se sienten gigantes, se sienten como montañas encima de tu pecho, pero cuando Dios te levanta, tú empiezas a ver
que esa montaña no era tu techo, era parte del camino. Tú empiezas a ver que lo que te quiso destruir no pudo. Tú empiezas a ver que aún en la tormenta Dios te estaba formando. Y aquí va algo fuerte. No siempre sabrás por qué te tocó pasar por lo que estás pasando, pero sí puedes saber con quién lo estás pasando. Y eso lo cambia todo. Después la promesa sigue: correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto no significa que nunca vas a sentir cansancio humano. Significa que no vas a abandonar tu camino por falta de fuerzas. Significa que habrá una resistencia que no viene de ti. Que habrá días donde tú dirás: esto no fue mi fuerza, esto fue Dios sosteniéndome. Y aquí quiero hablarte directo. Tal vez tú estás en una etapa donde no estás corriendo, estás caminando. Y a veces uno se critica porque dice: yo antes corría y ahora apenas camino. Pero escucha, caminar también es avanzar. Despacio también es avanzar. Con lágrimas también es avanzar. Con miedo también es avanzar. Con cansancio también es avanzar. No te compares con tu versión de otra temporada, porque Dios te está sosteniendo en esta temporada. Y hay algo más que este versículo te enseña sin decirlo explícitamente, que la fuerza que Dios te da no siempre se ve como una explosión de energía. A veces se ve como perseverancia silenciosa. A veces la fuerza se ve como levantarte y hacer lo básico cuando por dentro querías rendirte. A veces la fuerza se ve como decir: hoy no tengo ganas, pero no me voy a rendir. A veces la fuerza se ve como pedir ayuda en vez de aislarte. A veces la fuerza se ve como seguir creyendo aunque no sientas. Esa también es fuerza, y es una fuerza que Dios honra. Ahora quiero que tomes este versículo y lo vuelvas personal. Él da esfuerzo al cansado. Eso significa que Dios no te está pidiendo que finjas energía, te está invitando a que le entregues tu cansancio. Y eso es algo que mucha gente no hace. La gente le entrega a Dios sus problemas, pero no le entrega su agotamiento. Le entrega la situación, pero no le entrega el peso emocional. Le dice: Dios, ayúdame con esto, pero no le dice: Dios, estoy cansado, estoy al límite. Y Dios quiere que tú seas honesto. Dios no necesita que tú actúes. Dios necesita que tú te abras. Entonces hoy, si tú estás cansado, este versículo no es solo una frase bonita, es una promesa. Es Dios hablándote al oído. Es Dios diciéndote: yo soy el que te da fuerzas cuando no tienes. Yo soy el que te levanta cuando te sientes derrumbado. Yo soy el que te renueva cuando tú sientes que estás vacío. Yo soy el que te da alas cuando tú sientes que estás atrapado. Y para que esta parte quede sellada en tu corazón, quiero dejarte una imagen simple. Piensa en una vela que está a punto de apagarse. La llama es chiquita, tiembla, casi no se ve. Y tú podrías pensar: ya se acabó. Pero basta un cuidado preciso, un resguardo del viento, y la llama vuelve a levantarse. Eso hace Dios contigo. Cuando tú sientes que estás a punto de apagarte, Él no llega con juicio, llega con vida. Él no llega para regañarte, llega para sostenerte. Él no llega para decirte: ¿por qué estás así? Llega para decirte: yo te voy a renovar. Y si hoy tú estás en ese punto, quédate con esto. No, es que tú tengas que sacar fuerzas de donde no hay. Es que Dios se especializa en eso, en poner fuerza donde ya no queda fuerza, en poner esperanza donde ya no queda esperanza, en levantar al que siente que no puede. Esa es la promesa, y esa es la realidad de un Dios que no abandona. Segundo versículo, Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Querido oyente, este versículo es como cuando alguien te abre la puerta de una casa caliente en medio de una noche fría. Es una invitación directa de Jesús, sin filtros, sin requisitos raros, sin letras pequeñas. Y lo primero que dice es esto: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados,
mira la palabra todos. Jesús no dice, vengan solo los que tienen una fe perfecta. No dice, vengan solo los que nunca dudan. No dice, vengan solo los que se portaron bien esta semana. Dice todos los que están trabajados y cargados. O sea, los agotados, los que llevan peso, los que van arrastrando el alma, los que se sienten abrumados, los que se levantan con el pecho apretado. Y aquí hay algo muy importante, porque tú puedes estar cargado sin que nadie lo note. Tú puedes estar cargado y seguir funcionando. Tú puedes estar cargado y seguir trabajando, seguir cumpliendo, seguir sonriendo, seguir respondiendo mensajes. Pero por dentro, te sientes como si tuvieras una mochila llena de piedras que nadie ve. A veces la carga es el problema económico. A veces la carga es una enfermedad. A veces la carga es la familia. A veces la carga es un duelo. A veces la carga es el miedo al futuro. A veces la carga es la ansiedad. A veces la carga es el pecado del que te arrepientes una y otra vez. A veces la carga es la culpa de no ser suficiente. Y lo más duro de estar cargado es que llega un punto donde ya no sabes ni explicar qué te pasa. Solo sabes que estás cansado. Y en medio de eso Jesús dice, yo os haré descansar. No dice, yo les voy a dar más tareas. No dice, yo les voy a exigir que se vuelvan fuertes primero. Dice, yo les haré descansar. Y esto suena simple, pero es profundo porque la mayoría de la gente busca descanso donde no lo encuentra. Hay gente que cree que descansar es dormir más. Y sí, el cuerpo necesita sueño, pero hay cansancios que no se curan con sueño. Hay gente que cree que descansar es desconectarse del celular. Y sí, ayuda, pero hay cargas que siguen ahí aunque apagues el teléfono. Hay gente que cree que descansar es irse de viaje, pero regresas y la carga te está esperando. Hay gente que cree que descansar es que se arregle el problema. Y cuando se arregla uno aparece otro. Entonces, ¿qué es ese descanso que Jesús promete? Es un descanso que no depende de que la vida esté tranquila, depende de que tu alma esté sostenida. Cuando Jesús dice, yo os haré descansar, está diciendo, yo voy a entrar en tu interior, en ese lugar donde nadie llega, y voy a traer paz donde hay tormenta, voy a traer alivio donde hay presión, voy a traer orden donde todo está revuelto. Y aquí quiero hablarte claro, porque a veces uno piensa que descansar en Dios es una sensación emocional intensa, como si de repente todo se sintiera bonito. Pero muchas veces el descanso de Dios se ve así. Tú sigues teniendo problemas, pero ya no te están devorando por dentro. Tú sigues teniendo batallas, pero ya no las peleas solo. Tú sigues teniendo responsabilidades, pero ya no las cargas con desesperación. Es como si Dios te dijera, suelta un poco, yo cargo contigo. Luego Jesús dice algo que a veces la gente interpreta mal, llevad mi yugo sobre vosotros. Cuando uno escucha la palabra yugo, suena pesado, suena a esclavitud. Pero entiende esto, el yugo era una pieza de madera que unía a dos animales para arar juntos. Y lo que Jesús está diciendo no es, ven, ponte otra carga encima. Lo que Jesús está diciendo es, ven, camina conmigo, no camines solo. Porque cuando tú estás bajo un yugo con alguien más fuerte, la carga se reparte. Y aquí está lo hermoso, Jesús no te pone a ti un yugo para que tú lo cargues a Él. Jesús te pone contigo bajo su yugo para que Él cargue contigo. Es como si Él te dijera, tú has estado tratando de arar la tierra de tu vida solo. Tú has estado empujando, luchando, sobreviviendo, con todo el peso encima. Ven conmigo, yugo conmigo, y vas a sentir que el peso cambia. No porque desaparece de inmediato, sino porque ya no está todo sobre tus hombros. Ya no es tu fuerza contra el mundo, es la fuerza de Dios sosteniéndote en el mundo. Y luego dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esto es clave, porque Jesús no es un líder duro que te grita cuando estás débil. Jesús no es un maestro que te humilla cuando fallas. Jesús se describe a sí mismo como manso y humilde. Manso no significa débil, manso significa fuerte, pero controlado, seguro, estable, confiable. Y humilde de corazón significa que no te mira por encima del hombro, no te desprecia,
no te rechaza cuando llegas roto. Muchas personas se alejan de Dios porque piensan que Dios está bravo con ellas, o que Dios las va a señalar, o que Dios solo las aceptaría si primero arreglan su vida. Pero Jesús te dice, ven como estás. Tú no te duchas para meterte al hospital, tú vas al hospital porque necesitas sanar. Y lo mismo es con Dios. Tú vienes a Jesús no porque ya estás bien, vienes porque necesitas estar bien. Vienes porque estás cansado, vienes porque estás cargado, vienes porque no puedes más. Y mira lo que promete, hallaréis descanso para vuestras almas. No dice descanso para tu agenda, no dice descanso para tus problemas, dice descanso para tu alma. El alma es ese lugar donde se acumula el miedo, la tristeza, el resentimiento, la preocupación, la presión. El alma es donde duele lo que nadie ve. Y Jesús promete descanso ahí. Eso significa que hay un tipo de paz que puede entrar incluso cuando afuera la situación no cambió todavía. Es como un refugio interior. Es como una calma que no depende de la noticia, ni del dinero, ni de la respuesta de alguien, sino de la presencia de Dios en ti. Ahora, la última frase es una joya, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y aquí viene lo que realmente te puede abrir los ojos. Jesús no está diciendo que la vida cristiana es ausencia de problemas. Jesús está diciendo que la manera en que tú cargas la vida cambia cuando lo haces con Él. Porque muchas de nuestras cargas no vienen solo del problema, vienen de cómo lo estamos llevando. Vienen de llevarlo con control, con miedo, con ansiedad, con perfeccionismo, con la necesidad de tener todo resuelto ya. Vienen de cargarlo solos. La carga de Jesús es ligera porque Él te enseña a vivir de otra manera, te enseña a soltar lo que no puedes controlar, te enseña a confiar, te enseña a caminar paso a paso, te enseña a no anticipar el desastre, te enseña a no vivir con el corazón apretado todo el tiempo y te enseña algo más, que tú no eres Dios, tú no tienes que resolverlo todo, tú no tienes que salvar a todos, tú no tienes que poder con todo. Tú tienes un Salvador y no eres tú. Y aquí, querido oyente, yo quiero que esta palabra te caiga como un bálsamo, porque tal vez tú has estado viviendo así, cargando la vida como si todo dependiera de ti, como si tú te derrumbas, todo se derrumba, como si tú fallas ya se acabó, como si tú no controlas, todo se pierde. Y Jesús te dice, ven a mí, o sea, ven donde hay descanso. Ven donde no tienes que demostrar, ven donde puedes llorar, ven donde puedes respirar, ven donde puedes soltar, ven donde puedes decir ya no puedo, y aún así ser amado. Y algo más, porque este versículo también te enseña que el descanso no siempre es ausencia de actividad, a veces es presencia correcta. Tú puedes estar haciendo cosas, pero con el corazón en paz. Tú puedes estar trabajando, pero sin el alma en guerra. Tú puedes estar resolviendo, pero sin sentir que te estás ahogando. Eso es descanso del alma. Es caminar con Dios en medio del caos. Entonces, si hoy tú sientes que estás trabajado y cargado, escucha la invitación como si Jesús te la estuviera diciendo por tu nombre. Ven, no mañana cuando todo esté perfecto, no cuando tengas fuerzas, no cuando estés listo, ven ahora, ven cansado, ven roto, ven confundido, ven con dudas, ven con lágrimas, ven con el pecho apretado y deja que Él cumpla su promesa, yo os haré descansar. Y para cerrar esta parte con una imagen que se te quede, piensa en alguien que viene cargando bolsas pesadas, con las manos marcadas, los brazos temblando, el cuerpo agotado, y de pronto aparece alguien fuerte, cercano, amoroso y le dice, dámelas, yo las cargo contigo. Eso hace Jesús, y eso cambia la vida. Porque cuando tú empiezas a soltar en Dios, no es que la vida se vuelve fácil, es que tú dejas de estar solo. Tercer versículo. Salmo capítulo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Querido oyente, este versículo es corto, pero es como una llave que abre una puerta enorme. Porque hay palabras que no necesitan ser largas para ser profundas, solo necesitan ser verdaderas. Y aquí el salmista no está hablando desde una vida perfecta.
está hablando desde la realidad de las tribulaciones, o sea, desde los días difíciles, desde los momentos donde el corazón tiembla, donde la mente se llena de preguntas, donde uno siente que el piso se mueve. Y en medio de eso, suelta una afirmación que te puede sostener cuando tú sientes que ya no tienes fuerzas. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Primero, amparo. Amparo es refugio, es protección, es un lugar seguro cuando afuera todo es tormenta. Y esto es importante porque cuando tú estás agotado, muchas veces lo que más te desgasta es sentirte expuesto. Sentirte como que cualquier cosa te puede terminar de romper, como que ya no tienes piel emocional, como que estás sensible a todo. Una palabra te hiere más, una noticia te tumba, un pensamiento te asusta, un silencio te pesa. Y es ahí donde Dios se presenta como amparo, como diciendo, ven, métete aquí conmigo, porque aquí estás a salvo. Y esto no significa que Dios te promete una burbuja donde nada malo pasa, significa que Dios te promete una presencia donde tú no te desmoronas, aunque lo malo pase. Porque la diferencia entre alguien que se rompe y alguien que resiste no siempre es la ausencia de problemas. Muchas veces es tener un refugio interior. Y Dios quiere ser ese refugio. No un refugio imaginario, no un consuelo barato, sino una realidad espiritual. Un lugar dentro de ti donde el miedo no manda, donde la desesperación no reina, donde la ansiedad no tiene la última palabra. Luego dice, y fortaleza. Aquí cambia el enfoque, porque amparo es donde te escondes para recuperar aire, y fortaleza es lo que te vuelve firme para seguir. Amparo es cuando te sientes frágil y necesitas cubrirte. Fortaleza es cuando te sientes débil y necesitas sostén. Y mira qué hermoso, Dios no solo te cubre, Dios te fortalece. Dios no solo te protege, Dios te equipa. Dios no solo te abraza para que llores, Dios también te levanta para que camines. Y aquí quiero decirte algo muy real. Hay días en que tú no necesitas que te expliquen la vida. Tú necesitas fuerza. Necesitas fuerza para levantarte, fuerza para aguantar un día más, fuerza para no rendirte, fuerza para seguir creyendo aunque no veas nada. Y el Salmo dice que Dios es fortaleza. No que Dios tiene fortaleza, sino que Él mismo es la fortaleza. O sea, cuando tú estás unido a Él, tú estás unido a una fuente que no se acaba. Porque tu fortaleza humana se agota, tu ánimo sube y baja, tu energía se drena, tu paciencia se termina, tu mente se satura, pero Dios no se agota. Y cuando tú te acercas a Él, tú no solo recibes un consejo, tú recibes soporte. No es solo información, es alimento para el espíritu. Y esto es clave, porque a veces uno cree que estar fuerte es no llorar, no sentir, no quebrarse, pero la fortaleza bíblica es otra cosa. Fortaleza bíblica es seguir caminando aunque estés llorando, es seguir amando aunque estés herido, es seguir creyendo aunque estés cansado, es seguir orando aunque sientas silencio. Luego dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y aquí está la parte que a veces más necesitamos cuando sentimos que ya no tenemos fuerzas, pronto auxilio. Porque cuando tú estás en tribulación, tú no quieres una ayuda lenta, tú no quieres una respuesta fría, tú no quieres un Dios distante, tú necesitas auxilio. Auxilio es la palabra que se grita cuando uno siente que se está ahogando. Auxilio es la palabra que sale cuando ya no hay plan B. Auxilio es cuando ya no estás pidiendo una idea, estás pidiendo que alguien te sostenga. Y el Salmo dice que Dios es pronto auxilio, o sea, un auxilio cercano, disponible, presente. Y sé que aquí puede venir una pregunta dentro de ti, si Dios es pronto auxilio, ¿por qué siento que tarda? Y te entiendo porque a veces el dolor nos hace pensar que el cielo está lejos. Pero mira algo importante, pronto auxilio no significa que siempre cambia la situación en el segundo que tú lo pides. Significa que Él no llega tarde a tu corazón. Puede que el proceso siga, puede que la puerta aún no se abra, puede que la respuesta aún no se vea, pero Dios está ahí, sosteniéndote dentro de la tribulación.
no solo después de la tribulación. Porque Dios no siempre te saca de inmediato de la tormenta, pero siempre puede sostenerte en medio de la tormenta. Y eso, querido oyente, ya es un milagro, porque hay tormentas que si tú las atraviesas solo te rompen, pero si las atraviesas con Dios te forman. Hay temporadas que si tú las vives con desesperación te drenan, pero si las vives con Dios te enseñan a depender, y esa dependencia es lo que te vuelve fuerte de verdad. Ahora quiero que lo veas así. Este versículo tiene 3 regalos: amparo, fortaleza y auxilio. Amparo, para cuando sientes que te estás quebrando. Fortaleza, para cuando sientes que ya no puedes seguir. Auxilio, para cuando sientes que te estás hundiendo. Y todo eso en la tribulación. No cuando ya pasó, sino cuando está ocurriendo. Eso significa que este versículo no es para un futuro ideal, es para el presente real, para hoy, para esta noche, para esta mañana, para este momento en el que tú dices, yo no tengo fuerzas. Y aquí hay una aplicación sencilla pero poderosa. Cuando tú sientes que el mundo te está apretando, tu primer impulso suele ser correr hacia tus pensamientos, a darle vueltas, a preocuparte, a imaginar escenarios, a intentar controlar. Pero este versículo te invita a correr a Dios, a decirle, Señor, sé mi amparo ahora, sé mi fortaleza ahora, sé mi pronto auxilio ahora, no cuando yo tenga más fe, ahora, no cuando yo me sienta mejor ahora, no cuando todo se arregle ahora. Y quiero regalarte una imagen para que se te quede grabada. Piensa en un niño pequeño en medio de una multitud. No es que la multitud sea mala, es que para él es enorme. Se siente perdido, se siente vulnerable, pero de pronto siente una mano firme que lo toma y lo acerca. La multitud sigue ahí, pero ya no está solo, ya no está expuesto, ya no está vulnerable. Eso hace Dios contigo. La tribulación puede seguir ahí, pero tú estás bajo amparo, tú estás sostenido, tú estás acompañado, tú estás agarrado. Y cuando uno entiende esto, la vida cambia, porque el miedo pierde fuerza cuando tú sabes dónde refugiarte, la ansiedad baja cuando tú sabes quién te sostiene, y el cansancio se vuelve más llevadero cuando tú sabes que no estás solo empujando la vida. Así que si hoy tú estás en tribulación, no trates de ser tu propio refugio, no trates de ser tu propia fortaleza, no trates de rescatarte solo cuando te estás hundiendo. Este versículo es una puerta abierta. Entra, refúgiate, respira y repite con fe, Dios es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Cuarto versículo. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Querido oyente, este versículo tiene algo que a veces choca con lo que el mundo nos enseña, porque el mundo te dice que tienes que ser fuerte todo el tiempo, que tienes que aparentar, que tienes que poder, que si muestras debilidad pierdes valor. Pero aquí la Biblia te muestra otra clase de fortaleza, una fortaleza que no nace del orgullo, sino de la gracia. Y lo más hermoso es que estas palabras nacen de una conversación real entre Pablo y Dios. O sea, no es teoría, es vida vivida. Es un hombre de fe que también tuvo batallas internas, cargas, dolores, límites. Y en medio de eso, Dios le responde con una frase que puede sostenerte en los días donde tú sientes que ya no tienes fuerzas. Bástate mi gracia. Mira qué delicado y qué poderoso es eso, bástate, o sea, que sea suficiente para ti. Dios no le está diciendo a Pablo, ya deja de sentir eso. Dios no le está diciendo, madura y ya. Dios no le está diciendo, si tuvieras más fe no te pasaría. Le está diciendo, mi gracia te alcanza, mi gracia te cubre, mi gracia te sostiene. Y aquí hay algo que quiero que entiendas muy bien. La gracia no es solo perdón, también es fuerza.
A veces pensamos en gracia como misericordia cuando fallamos, pero la gracia también es esa ayuda sobrenatural que te sostiene cuando estás agotado. Es Dios dándote lo que tú no tienes. Es Dios poniendo en ti lo que te falta. Es Dios haciendo que tú puedas seguir cuando humanamente no podrías. Y luego viene la explicación, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto es una bomba para el corazón cansado, porque significa que tu debilidad no es el lugar donde Dios se va, es el lugar donde Dios se muestra. Tu debilidad no es el escenario donde Dios te abandona, es el escenario donde Dios demuestra que Él es Dios. Porque cuando tú estás fuerte, tú sueles confiar en ti. Cuando tú estás fuerte, tú dices, yo puedo. Cuando tú estás fuerte, tú te apoyas en tus recursos. Pero cuando tú estás débil, tú ya no tienes de dónde agarrarte. Y entonces descubres que Dios es más real de lo que pensabas. Perfecciona significa que se completa, que se manifiesta con claridad, que se ve mejor. Como si Dios te dijera, cuando tú estás débil, mi poder se nota más, porque ya no se confunde con tu capacidad, ya no se mezcla con tu fuerza humana, ya no queda duda de que fue Dios el que te sostuvo. Por eso hay personas que después de una etapa durísima, miran atrás y dicen, no sé cómo sobreviví, y la respuesta es, fue la gracia, fue el poder de Dios en tu debilidad. Ahora Pablo responde con una actitud que no es natural, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto no significa que Pablo amaba sufrir, significa que Pablo entendió algo, que su debilidad podía convertirse en un altar, un lugar donde el poder de Cristo reposa. Y la palabra reposa aquí es clave, porque no dice que el poder de Cristo visita y se va, dice que reposa, o sea, se queda, se establece, habita. Y esto es una verdad preciosa, porque mucha gente piensa que Dios solo está en los momentos de victoria, cuando todo sale bien, cuando hay fuerza, cuando hay éxito. Pero Dios también está, y de manera muy especial en los momentos de debilidad. A veces tú sientes que tu debilidad te hace menos espiritual, pero en realidad puede ser el lugar donde tú te vuelves más dependiente de Dios, más sensible a su voz, más humilde, más real. Y aquí quiero hablarte como si estuvieras al frente de mí. Tal vez tú estás débil y eso te da vergüenza. Tal vez estás pasando por una etapa donde no tienes ganas, donde te cuesta orar, donde te cuesta sonreír, donde te cuesta trabajar, donde te cuesta seguir, y tú te criticas por eso, te juzgas, te comparas con tu versión de antes. Dices, yo antes era distinto, yo antes podía con todo, pero este versículo te está diciendo, no te avergüences de tu debilidad como si fuera el final, porque puede ser el lugar donde Dios está haciendo algo más profundo en ti. Puede ser el lugar donde Dios está quitando la falsa idea de que tú tienes que cargarlo todo solo. Puede ser el lugar donde Dios está construyendo una fortaleza que no se ve por fuera, pero que se siente por dentro. Luego Pablo dice algo aún más fuerte, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Mira esa lista: debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. O sea, no está hablando de una molestia pequeña, está hablando de cosas que de verdad sacuden la vida. Y sin embargo dice, me gozo. Y aquí gozo no significa estar feliz por el dolor, gozo significa tener una alegría profunda que no depende de lo que está pasando, depende de quién está contigo en lo que está pasando. Gozo significa decir, esto me duele, pero no me destruye. Esto pesa, pero no me hunde. Esto me golpea, pero no me define, porque Cristo está conmigo. Y aquí viene la frase final que es como un sello, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto parece una contradicción, pero es una verdad espiritual. Soy fuerte no porque me siento fuerte, soy fuerte porque ya no dependo de mí. Soy fuerte porque estoy sostenido. Soy fuerte porque el poder de Dios está actuando. Soy fuerte porque la gracia me sostiene.
Es como si Pablo dijera, mientras yo me creía autosuficiente, yo era frágil. Pero cuando acepté mi debilidad y me rendí a Dios, me volví fuerte de verdad. Y esto es muy importante para ti porque cuando tú dices, ya no tengo fuerzas, muchas veces tú piensas que estás perdiendo. Pero a veces lo que está pasando es que estás llegando al punto donde Dios puede tomar el control de una manera más profunda. Porque Dios no compite con tu ego. Dios no pelea con tu autosuficiencia. Dios espera a que tú te abras, a que tú admitas, a que tú digas, Señor, no puedo. Y cuando tú dices no puedo, Dios dice, entonces déjame a mí. Y aquí quiero cuidar algo, porque esto no significa que Dios quiera verte débil para siempre. Significa que Dios puede usar incluso tu debilidad para revelarte su poder. Y cuando tú atraviesas esa etapa, tú sales distinto. Sales con una fe más real. Sales con una humildad más sana. Sales con una fortaleza más profunda. Sales con la certeza de que Dios no te ama por tu rendimiento, te ama por quien eres en Él. Entonces, ¿cómo se vive este versículo en la vida diaria? Se vive así, cuando te sientas débil. En lugar de esconderte, acércate a Dios. En lugar de aparentar, sé honesto. En lugar de decir, yo puedo solo, di, Señor, necesito tu gracia. Y recuerda esto, la gracia de Dios no es un empujón para que corras más rápido. Muchas veces es un abrazo para que respires y vuelvas a levantarte. La gracia es Dios contigo. La gracia es Dios en ti. La gracia es Dios sosteniéndote cuando tú estás al límite. Y para que esto te quede en el corazón, te dejo una imagen. Piensa en una vasija de barro, frágil, con grietas. Muchos verían esa vasija y dirían, ya no sirve. Pero si dentro de esa vasija hay luz, las grietas no solo muestran fragilidad, también dejan salir la luz. A veces tu debilidad, tus grietas, tu cansancio, se vuelven el lugar por donde el poder de Dios se ve. No porque sea bonito sufrir, sino porque Dios transforma incluso lo que parece roto en un testimonio vivo. Así que si hoy tú estás débil, no te condenes. Este versículo te está diciendo que no estás fuera del alcance de Dios, estás exactamente en el lugar donde su poder puede perfeccionarse en ti. Quédate con esta frase como si Dios te la dijera en tu interior, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad, y cuando tú sientas que ya no puedes, recuerda, ahí mismo es donde Dios puede mostrar su fuerza. Quinto versículo. Salmo capítulo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Querido oyente, este versículo es de esos que uno no solo escucha, uno los sostiene con las dos manos cuando la vida se pone oscura. Porque aquí David no está hablando desde una tarde bonita, está hablando desde un valle. Y un valle en la Biblia y en la vida es ese lugar donde la luz se siente lejos, donde el camino se hace estrecho, donde la mente empieza a imaginar lo peor, donde el corazón se aprieta, donde tú avanzas pero sientes que cada paso cuesta. Y lo primero que me encanta de este verso es que no niega el valle. No dice, si ando en un jardín. No dice, si ando en la cima. Dice, aunque ande en valle. O sea, reconoce que hay temporadas que parecen un valle. Y luego usa una expresión fuerte, sombra de muerte. Y esto, querido oyente, no siempre significa que estás a punto de morir físicamente. A veces es una sombra de muerte emocional. Cuando sientes que algo dentro de ti se apagó. Cuando sientes que ya no eres el mismo. Cuando estás perdiendo alegría, perdiendo paz, perdiendo esperanza. Cuando te levantas y sientes una nube encima. Cuando todo se siente pesado. Cuando la ansiedad te visita. Cuando el miedo te habla. Cuando la tristeza te persigue. Eso también es un valle de sombra, porque no es la muerte en sí, es la sombra. Y las sombras hacen eso, se ven grandes, se ven amenazantes, te hacen pensar que ya se acabó pero no son el final. Son parte del camino. Ahora, escucha lo que David dice en medio de esa oscuridad. No temeré mal alguno. Y esto no es negación. Esto no es hacerse el valiente. Esto no es decir,
yo no siento nada. Esto es una decisión espiritual, porque el miedo no es solo una emoción, el miedo también es una voz. El miedo te dice, no vas a salir de esto. El miedo te dice, te vas a quedar así. El miedo te dice, algo malo va a pasar. El miedo te dice, estás solo. Y David responde, no temeré. O sea, no voy a dejar que el miedo gobierne. No voy a dejar que el miedo tome el volante. El miedo puede tocar la puerta, pero no se va a sentar en el trono de mi corazón. ¿Y por qué puede decir eso? Porque tú estarás conmigo. Aquí está el centro del versículo. David no dice, no temeré porque tengo un plan perfecto. No temeré porque tengo recursos suficientes. No temeré porque todo está bajo control. No temeré porque el valle no es tan oscuro. No, dice, no temeré porque tú estarás conmigo. O sea, la razón de su valentía no es la ausencia de peligro, es la presencia de Dios. Y esto te lo quiero aterrizar a tu vida. Muchas veces tú estás agotado porque estás intentando encontrar paz resolviendo todo, como si la paz dependiera de que nada estuviera mal. Pero la paz que Dios da funciona diferente. La paz de Dios puede existir incluso cuando hay cosas sin resolver, porque no es una paz basada en circunstancias, es una paz basada en compañía. Tú no estás solo, tú no estás abandonado, tú no estás caminando en ese valle con tus fuerzas humanas nada más. Dios está contigo. Y yo sé que a veces uno dice, sí, pero yo no lo siento. Y te entiendo. Hay temporadas donde Dios se siente silencioso. Hay temporadas donde tú oras y parece que el cielo está callado. Hay temporadas donde tú lees y no sientes nada. Pero la presencia de Dios no depende de tu sensación, depende de su fidelidad. Dios no se va porque tú no lo sientas. Dios no se aleja porque tú estés débil. Dios no te suelta porque tú estés cansado. Si tú estás en Cristo, Él está contigo, y esa verdad cuando te cae al corazón, te da aliento. Luego David dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y esto puede sonar raro si uno no entiende el contexto. El pastor tenía vara y cayado para proteger y para guiar. La vara era para defenderse de los depredadores, y el cayado para dirigir a la oveja, para traerla de vuelta cuando se iba por un camino peligroso, para sostenerla en un terreno difícil. Entonces, cuando David dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, está diciendo, tu disciplina y tu dirección me dan seguridad. Tu protección y tu guía me dan paz. O sea, no solo estás conmigo, también estás actuando por mí. No solo estás presente, también estás cuidando. No solo estás mirando, también estás guiando. Y esto es precioso, porque cuando uno está en valle, a veces no necesita grandes revelaciones, necesita dirección, necesita saber cuál es el siguiente paso. Y Dios muchas veces no te muestra el mapa completo, te muestra el próximo paso, porque si te mostrara todo el camino te abrumarías. Pero Él te dice, ven, un paso hoy, ven, respira hoy, ven, confía hoy, ven, no te adelantes, ven, camina conmigo. Y aquí quiero hablarte de algo muy real. El valle no es el lugar donde Dios te castiga. Muchas veces es el lugar donde Dios te forma. El valle te enseña a depender, te enseña a valorar lo eterno, te enseña a soltar lo que no puedes controlar. Te enseña que tu fuerza no era tan grande como creías, pero también te enseña que la fidelidad de Dios es más grande de lo que imaginabas. Y cuando sales del valle, sales con una fe más verdadera. No una fe de palabras, una fe de experiencia. Y escucha esto porque es importante. David no dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, me quedaré a vivir allí. No, dice aunque ande. Ande significa que estás pasando, que estás caminando, que hay movimiento, que no es tu destino final. A veces tú sientes que tu dolor es eterno, pero en Dios, el valle es temporal. La sombra no es tu hogar, es un tramo del camino. Y aunque hoy te parezca largo, tú estás avanzando. Y en este punto, querido oyente, yo quiero que tú tomes este versículo y lo conviertas en una conversación con Dios en tu mente mientras sigues escuchando. Dile, Señor, aunque yo esté en este valle,
Yo decido no temer porque tú estás conmigo. Aunque yo sienta oscuridad, tú eres mi compañía. Aunque yo tenga miedo, tu presencia es mi refugio. Aunque yo no vea salida, tu vara me protege, tu cayado me guía. Infúndeme aliento. Dame fuerzas para el próximo paso. Porque eso es lo que hace este versículo, te devuelve el aliento. Te recuerda que la fe no significa que no hay sombras, significa que hay un pastor. La fe no significa que no hay valle, significa que hay compañía. La fe no significa que nunca te dará miedo, significa que el miedo no tendrá la última palabra. Y para que se te quede grabado, te dejo una imagen simple. Piensa en un niño caminando de noche, en un lugar oscuro. Si camina solo, cada ruido lo asusta, cada sombra lo paraliza. Pero si camina tomado de la mano de su padre, el lugar puede seguir oscuro, pero su corazón está en paz. ¿Por qué? Porque no está solo. Eso es lo que David está diciendo. El valle puede seguir siendo valle, pero tú estás tomado de la mano de Dios. Así que si tú estás en un valle hoy, no te condenes. No pienses que Dios te abandonó. No pienses que tu historia terminó. Recuerda esto, aunque andes en valle de sombra, no temerás, porque Él está contigo. Y esa presencia es suficiente para darte aliento, para darte fuerza, para ayudarte a dar un paso más. Sexto versículo, Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Querido oyente, este versículo es como una mano firme que se pone en tu hombro cuando tú sientes que te vas a caer. Es una de esas palabras que no llegan para adornar, llegan para sostener. Y fíjate cómo empieza, no temas. Dios no está diciendo eso como alguien indiferente que no entiende lo que tú estás viviendo. No es un no temas de película, es un no temas de padre. Es un no temas de alguien que ve lo que tú no ves. De alguien que conoce el final desde el principio, de alguien que está por encima de lo que te está asustando. Y lo más fuerte es la razón que da, porque yo estoy contigo. O sea, la orden no viene sola, viene acompañada de una promesa. Dios no te está pidiendo que seas valiente por tu cuenta. Dios te está diciendo que tu valentía nace de su presencia, porque hay un tipo de miedo que no se va con palabras humanas. Hay miedos que no se van con un consejo. Hay miedos que se van cuando tú recuerdas quién está contigo. Porque cuando tú sientes que ya no tienes fuerzas, el miedo se vuelve más ruidoso. El cansancio hace que todo se vea más grande. Los problemas se ven gigantes. El futuro se ve incierto. El corazón se siente frágil. Y entonces tu mente empieza a construir escenarios. Empieza a decir, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? ¿Y si me quedo solo? ¿Y si no puedo? ¿Y si ya es tarde? Y Dios entra a ese ruido y te dice, no temas, porque yo estoy contigo. O sea, detén el espiral, recuerda lo esencial, yo estoy aquí. Luego dice, no desmayes porque yo soy tu Dios. Mira qué hermoso, porque hay gente que puede decirte, tú puedes, ánimo, sé fuerte, pero a veces tú no puedes. A veces tú no tienes ánimo. A veces tú sientes que te estás desmayando por dentro. Como si el alma se sentara en el suelo y dijera, ya no doy más. Y Dios te dice, no desmayes, pero no te lo dice como quien te exige. Te lo dice como quien te afirma, porque yo soy tu Dios. Esto es clave porque cuando Dios dice yo soy tu Dios, te está diciendo, tú no estás a la deriva, tú no estás sin dueño, tú no estás solo en el mundo, tú tienes un Dios, tú tienes un Padre, tú tienes un pastor, tú tienes alguien que se comprometió contigo, y eso cambia todo, porque el agotamiento se vuelve desesperación cuando uno siente que no hay nadie que sostenga la historia. Pero cuando tú sabes que Dios es tu Dios, tú sabes que tu historia no está en manos del azar. Y luego viene una cadena de promesas que, si tú las tomas en serio, te vuelven a levantar, yo que te esfuerzo. O sea, yo te doy fuerzas. Yo soy el que pone energía donde no hay energía. Yo soy el que pone firmeza donde tú estás temblando.
Yo soy el que te fortalece cuando tú estás quebrado. Dios no te está diciendo, saca fuerzas de donde no hay. Dios te está diciendo, yo te las doy. Y aquí quiero que lo aterrices, porque tal vez tú llevas tiempo diciendo, yo ya no tengo fuerzas para esto, ya no tengo fuerzas para mi familia, ya no tengo fuerzas para mi trabajo, ya no tengo fuerzas para mi mente, ya no tengo fuerzas para luchar con esta tristeza, ya no tengo fuerzas para esta tentación, ya no tengo fuerzas para esperar. Y Dios te responde, yo que te esfuerzo. O sea, tus fuerzas no tienen que ser el límite de lo que Dios puede hacer. Tu debilidad no limita a Dios. Tu debilidad es una invitación para que Dios actúe. Después dice, siempre te ayudaré. Y esa palabra siempre es pesada, porque no está diciendo, te ayudaré cuando tú hagas todo perfecto. No está diciendo, te ayudaré cuando tú no falles. No está diciendo, te ayudaré cuando tú merezcas. Dice siempre. Eso significa en tu buen día y en tu mal día, en tu día de fe y en tu día de dudas, en tu día de lágrimas y en tu día de sonrisa. Siempre te ayudaré. ¿Y sabes por qué esto es tan importante? Porque muchos se cansan no solo por el problema, se cansan por sentir que están solos cargándolo, se cansan por sentir que no hay apoyo, se cansan porque su mente les dice nadie te entiende, nadie está contigo, nadie te ve. Y Dios te dice, yo sí te veo, yo sí estoy contigo, yo sí te ayudo, siempre. Luego dice, siempre te sustentaré. Sustentar es sostener, es cargar, es impedir que te caigas. Es como cuando tus piernas ya no pueden y alguien te levanta por debajo del brazo. Sustentar es lo que pasa cuando tú ya no te puedes sostener a ti mismo. Y esto es precioso porque hay un punto en el cansancio donde tú ya no necesitas solo ánimo, necesitas sostén real, necesitas que alguien te cargue y Dios dice, yo te sustentaré. Pero no se queda ahí, dice, con la diestra de mi justicia. La diestra representa poder, fuerza, autoridad, y justicia representa lo correcto, lo firme, lo recto, lo que no falla. O sea, Dios te está diciendo, no te voy a sostener con una mano débil, te voy a sostener con mi mano poderosa. No, te voy a sostener con una intención frágil, te voy a sostener con mi justicia, con mi fidelidad, con mi carácter. Eso significa que tú puedes confiar en el sostén de Dios porque no depende de tus emociones, depende de su naturaleza. Y aquí quiero hablarte con calma, porque a veces tú piensas que Dios te sostiene solo cuando tú lo sientes cerca. Pero este versículo te dice que es una decisión de Dios, no una emoción tuya. Dios te sostiene porque Él prometió sostener, porque Él es fiel, porque Él no se contradice, porque Él no abandona a los suyos. Y cuando tú entiendes eso, aunque tu corazón esté temblando, algo dentro de ti se estabiliza. Ahora, una cosa práctica. ¿Cómo se vive este versículo en un día difícil? Se vive así. Cuando el miedo te suba, tú repites, no temas, porque Dios está conmigo. Cuando la desesperanza te golpee, tú repites, no desmayes, porque Él es mi Dios. Cuando sientas que te falta fuerza, tú repites, Él me esfuerza. Cuando sientas que no puedes, tú repites, Él me ayuda. Cuando sientas que te vas a caer, tú repites, Él me sustenta. Y poco a poco ese versículo se vuelve un ancla. Y mira, a veces Dios no te quita el problema en el acto, pero sí te quita el pánico. Y cuando Dios te quita el pánico, tú puedes pensar mejor. Tú puedes respirar. Tú puedes dar un paso. Tú puedes tomar decisiones con paz. Tú puedes sostenerte un día más. Y a veces el milagro no es que todo cambie en un segundo. El milagro es que tú no te quiebras mientras todo cambia. Te dejo una imagen para cerrar esta parte. Imagina que estás cruzando un puente y debajo hay un vacío. Tus piernas tiemblan, tu mente imagina caída, tu corazón se acelera. Pero de repente alguien firme te toma de la mano y te dice, mírame a mí, camina conmigo. El vacío sigue debajo, pero la mano en tu mano lo cambia todo. Esa mano es Dios. Esa voz es su promesa. Y su palabra hoy para ti es esta: no temas, no desmayes, yo te esfuerzo, yo te ayudo,
yo te sustento. Querido oyente, si has llegado hasta aquí no es casualidad. Significa que necesitabas escuchar estas palabras, que tu corazón estaba buscando algo más que ruido, algo más que distracción. Hoy has recorrido versículo por versículo, promesa por promesa, y cada una te ha recordado lo mismo, que cuando sientes que ya no tienes fuerzas, Dios sigue estando ahí, sosteniéndote, hablándote, levantándote de maneras que a veces no notas de inmediato, pero que son reales. Tal vez tu situación no cambió aún, tal vez el cansancio sigue, tal vez el problema sigue tocando la puerta, pero hay algo que sí puede haber cambiado, tu interior. Porque ahora sabes que no estás solo, que tu debilidad no te descalifica, que tu cansancio no aleja a Dios, que tu valle no es el final del camino. Ahora sabes que hay promesas que te sostienen incluso cuando tus emociones no responden, que hay una fuerza que no depende de ti, que hay un Dios que no se cansa de ti. Quiero invitarte a que no sueltes estas palabras cuando termine el video. Vuelve a ellas cuando te sientas débil. Recuérdalas cuando el miedo quiera tomar control. Repítelas cuando la mente se llene de ruido. No como frases vacías, sino como verdades vivas, porque la palabra de Dios no es solo para escucharla una vez, es para caminar con ella todos los días. Si este espacio fue de bendición para ti, te animo a seguir conectado, a suscribirte, a compartir este contenido con alguien que hoy también esté cansado por dentro. A veces, una sola persona que recibe esta palabra puede cambiar su día, su noche, o incluso su manera de seguir adelante. Y eso ya es mucho. Cierra este momento con calma, respira, entrégale a Dios lo que pesa, y recuerda esto mientras sigues tu camino. Aunque tus fuerzas se agoten, Él no se agota. Aunque tú no puedas más, Él sigue pudiendo.